Eh, Vamos a estudiar ahorita el siguiente tema, organismos de la administración pública. No hemos hablado acerca del Congreso, ni tampoco del Pleno, ni la Junta Directiva, ¿verdad? Aún todavía no. Ok, gracias. Solo para ubicarnos. Organismos como tal, nosotros ya conocemos los tres poderes del Estado, ¿verdad? ¿Por qué son los tres poderes del Estado? Porque básicamente las decisiones que toman sí afectan a todo el país, cualquiera de estos tres poderes. Ahora, la parte de lo que es de organismos de la administración pública es con la finalidad, básicamente como que de reconocer o entender cuáles son las atribuciones que estos organismos del Estado tienen. Por ejemplo, si hablamos del organismo legislativo, a simple vista nosotros entendemos de que este es un organismo que se relaciona con los diputados, ¿sí? Y que tienen que ver con la ley. Pero un grupo de diputados en sí tienen un nombre técnico. Primero que nada está el Congreso de la República. En el Congreso de la República, esto está en el Palacio de la Cultura, ¿verdad? En la ciudad capital. Es en donde a diario los diputados se reúnen y es en donde se les paga bastante plata solo por estar presentes ahí, ¿verdad? Y cuando existe un conjunto de diputados ahí, se les denomina pleno. El pleno, según la Constitución política, está conformada por un determinado o una determinada cantidad de diputados, ¿sí? Esto y más vamos a estudiar a continuación, ¿verdad? Bueno, abajo voy a colocar un pequeño análisis acerca del tema. Vamos a hablar acerca de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Pero de una forma un poco más minuciosa, ¿verdad? Con el objetivo ya de conocer parte de lo que nuestra ley guatemalteca indica. Dice, Guatemala es una nación libre, soberana e independiente, organizada para garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, la seguridad y la justicia. El sistema de gobierno es republicano y democrático. Representativo. Tenemos entonces los organismos de la administración pública. Este pequeño análisis básicamente hace énfasis a que nuestro país es democrático, es republicano. ¿Por qué es republicano, jóvenes? Es republicano porque básicamente nuestra sociedad, al menos la sociedad guatemalteca, está acostumbrada a que cada 4 años elija a sus autoridades a través del voto o sufragio, ¿verdad? Esto lo determina nuestra Constitución y el Tribunal Supremo Electoral es el ente encargado de organizar estas actividades cada 4 años, ¿sí? Entonces, de esto emana algo muy interesante, ¿sí? Y acá les voy a poner acá en este momento, por ejemplo, qué es lo que nuestra Constitución nos indica. Vamos a colocar acá abajo mejor lo siguiente. Muy interesante. La soberanía radica en el pueblo y en la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial.
entre los cuales no hay subordinación. Vamos a colocar acá el artículo 141. Perdón, 140 y 141. ¿Sí? Bueno, acá tenemos nuestra constitución, jóvenes. Bueno, no sé si ya terminaron de copiar la información. ¿Les faltaba? Ahí rapidito. Ok. Ahora dice acá de que la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. Soberaria, dice ahí sobera. Vamos a corregir. Sobera. La cuestión. Así es. Bueno, la soberanía radica en el pueblo quien la delega. Nosotros somos quienes elegimos a nuestras autoridades y por ende ellos tendrían que rendirnos cuentas a nosotros, ¿sí? Nosotros cada 4 años, sin darnos cuenta, le damos de comer a los diputados, les damos de comer al presidente, ¿verdad? Suena un poquito tajante y también suena un poco quizá demasiado como que se les estuviese atacando mucho a estas personas, pero es una realidad. Ellos reciben un jugoso salario derivado de nuestros impuestos, ¿verdad? Por nuestros impuestos es que ellos reciben su salario y lógico que nosotros como pueblo, a quienes nosotros le damos el trabajo, porque a la larga nosotros le damos el trabajo a través de su voto. No sé si ustedes ya han votado en alguna ocasión. Ustedes creo que no han votado en ninguna ocasión todavía, pero quizá en esta ocasión sí les vaya a tocar votar. ¿Verdad? Van a elegir ustedes a las autoridades, a quienes van a gobernar, en este caso su país, que es Guatemala, ¿verdad? Para que entonces de esta manera, a la larga, comprenda algo. Viene este comentario porque tenemos que entender de que cuando nosotros vamos a ir a brindarle un voto a uno de estas personas, a uno de estos políticos, tenemos que entender de que nosotros los elegimos y por ende nosotros les dimos el trabajo, ¿verdad? Les pareció mejor su plan de trabajo, quizá hizo una mejor bulla, quizá hizo anuncios más bonitos, o quizá realmente sí entendimos su plan de trabajo, o conocemos un poco de la persona, qué sé yo. La idea es de que, o porque solo simplemente nos cayó bien, le dimos el voto, ¿verdad? Otra cosa es cómo esta persona administre, cuando ya esté en el poder, los recursos, ¿verdad? Creo que si hablamos de algunos países, hablemos de unos países que realmente han sido ejemplo, en la cual su presidente ha hecho un buen trabajo. Hablemos, por ejemplo, podemos hablar de varios, podemos hablar de Uruguay. Uruguay está constituida como una de las mejores economías por la buena administración de sus funcionarios públicos. Costa Rica es otro país que tiene una buena economía, ¿verdad? Ahí el analfabetismo está bajo y la desnutrición se ha estado batallando, ¿verdad? Ha disminuido los niveles de pobreza. Si hablamos, por ejemplo, de El Salvador, para no ir también tan lejos, El Salvador antes era un país que básicamente carecía de muchos recursos, quizá incluso un poco peor que Guatemala. Ahora, imagínense, el país está en una mejor posición económica, tiene uno de los mejores hospitales a nivel latinoamericano, por una buena administración pública, ¿verdad? Por una correcta administración pública, decisiones correctas, no beneficiando a terceros, no beneficiando a un empresario que pudo haber financiado la campaña política, y etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender qué es lo que a la larga nosotros como guatemaltecos debemos de saber. Guatemala, cuando se indica que Guatemala es un país soberano, es porque las personas tienen el poder, pues, de elegir a sus autoridades. A eso deviene el término soberanía. Vamos a escribir abajo algo o una referencia también importante, ¿verdad? O sea, por lo anterior,
se deduce el régimen político adoptado es la división en organismos, adecuando el organismo ejecutivo. Al sistema presidencial. Con el presidente a la cabeza. Así que la estructura administrativa del gobierno de Guatemala con los organismos son los siguientes. Legislativo, judicial y ejecutivo. Muy bien. Como les estaba comentando, ahorita nos toca estudiar de lleno cómo está compuesto para empezar el organismo legislativo. Y vamos a colocar acá organismo legislativo. Bueno, tenemos acá entonces, jóvenes, eh, lo que lo conforman, por ejemplo, va a ser el Congreso de la República, organización del Congreso, pleno del Congreso y la Junta Directiva. Estos conforman el organismo legislativo, ¿sí?
Bueno, entonces ahora vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar una pequeña actividad, ¿verdad? Actividad en clase. En clase. Analizar los siguientes artículos. Mejor dicho, la mejor referencia sería leer los siguientes artículos. Y luego, revisar un análisis de lo que usted entendió sobre los mismos. Vamos ahorita a estudiar esta parte en nuestra constitución política. Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestras leyes jóvenes, puesto que de ahí es donde estamos sacando la información que yo les estoy brindando, ¿verdad? Esto emana directamente de la constitución política. Ahorita les voy a dar los artículos, obviamente. El Estado, 141. 140, perdón, 141. 157. Te lo voy a indicar el siguiente. 162, 163. Ciento 165. Cuatro, 165. 176. Ahí estamos. Necesito que lean estos artículos, por favor, de nuestra Constitución. Obviamente, si no la posee, no se preocupe, yo se la voy a facilitar ahorita en digital para que usted pueda utilizar. Hubieron algunas reformas en algunos artículos, entonces tenemos que adaptarnos a nuestra Constitución actual, ¿sí? Recordemos de que la Constitución, de ella nos la han hablado incluso desde que hemos estado en primaria. Recuerdo que a mí me lo enseñaron cuando estaba apenas en tercero primaria, o en cuarto, si mal no estoy. Y lo volví a ver en básicos un poquito más, de una forma un poco más analítica. Recuerdo muy bien que el maestro que me tocó era bastante bueno, nos puso a analizar y nos puso a justificar respuestas. Pues más o menos lo mismo vamos a hacer ahorita nosotros. Usted tiene que leer la información, analizarla, y luego, derivado de ello, me va a colocar lo que usted opina de cada artículo. Hay unos artículos que no son necesarios que, por ejemplo, usted saque una conclusión porque las palabras son muy resumidas, es una información bastante corta. Esa información sí me la copian por completo, ¿sí? Obviamente me va colocando artículo por artículo para que yo sepa cuál fue la opinión de cada artículo de cada uno de ustedes. Hay artículos que sí tienen un poquito de contenido, entonces toca leerlo para que usted pueda plasmar una idea general acerca del mismo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahorita, ¿verdad? Entonces la Constitución ahorita se las voy a trasladar en el grupo
para que puedan trabajar, ya que esta es la más actualizada, es la que tiene las reformas que se acaban de hacer en estos últimos años. Ahorita se las voy a trasladar. Bueno, aclaro, el tema que estamos ahorita nosotros tratando es sobre el organismo legislativo. Entonces es importante que entendamos que derivado de ello es que vamos a estudiar esos artículos ahorita, ¿verdad? Entonces lo que usted va a estudiar ahorita está básicamente enfocado en el organismo legislativo. Entonces a trabajar, por favor, en lo que resta todavía del periodo, unos 5 o 7 minutos más, por favor.